Frank tiene un plan. El plan es trabajar hasta los 67, ahorrar suficiente dinero, luego jubilarse y disfrutar de la vida. Frank hizo este plan en 2019. Frank todavía tiene este plan. La espalda de Frank no estuvo de acuerdo con este plan. La empresa de Frank no estuvo de acuerdo con este plan. Y según varios estudios de los que Frank está a punto de hablarte, el propio cuerpo de Frank tampoco estuvo de acuerdo con este plan. Frank tiene 54 años. Frank está cansado. La rodilla de Frank hace un ruido ahora. Él lo llama el clic. El clic comenzó hace 3 años. El clic tiene opiniones sobre las escaleras. Frank quiere jubilarse, pero Frank sigue escuchando una cifra. La cifra es 1.26 millones de dólares. Frank no tiene 1.26 millones de dólares. Frank tiene un 401k, un Honda que ya pagó y una opinión muy firme sobre las salas VIP de los aeropuertos. Así que Frank sigue trabajando y ese es el error del que Frank va a hablar hoy. 5 razones por las que la generación X debería jubilarse incluso si no pueden permitírselo. Razón 1, probablemente te echarán antes de que estés listo. Frank tiene un plan para trabajar hasta los 67. Los datos tienen un plan diferente. Según los estudios de New York Life Wealth Watch y EBRI de 2025, la mayoría de la generación X dice que planea jubilarse a los 65 o 67 años. Quieren seguir trabajando, seguir ahorrando, seguir poniéndose al día. El plan tiene sentido en el papel. La edad media real de jubilación es 62, no 67, ni 65, 62. El plan de Frank y el resultado real están separados por 5 años. Eso no es un error de redondeo. Es un plan completamente diferente. Vale, pero eso es solo un promedio. Yo voy a ser diferente. Frank lo entiende. Frank también pensó que iba a ser diferente. Frank ha conocido a mucha gente que pensaba que iba a ser diferente. Frank no ha visto a muchos de ellos en la oficina últimamente. De todas las personas que se jubilaron antes de lo previsto, el 63% no eligió jubilarse. Se vieron obligados. Frank quiere que pienses en esa cifra. El 63% no es un pequeño grupo de personas desafortunadas. Es la mayoría. Esa es la mayor parte de la sala. ¿Cómo los empujaron? De 2 maneras. El 31% se fue debido a un evento de salud. No un evento de salud programado. No es que planeara tener un dolor de espalda a los 59. Uno no programado, un diagnóstico, una cirugía, un cuerpo que simplemente dejó de cooperar con la hoja de cálculo. El 32% se fue debido a un despido o una reestructuración o una reunión donde alguien usó la frase brecha de habilidades y el nombre de Frank se asoció sutilmente a ella. La empresa decidió que los 30 años de conocimiento institucional de Frank eran menos valiosos que un joven de 28 años que conoce un software del que Frank nunca ha oído hablar. No me harían eso a mí. Tengo antigüedad. Frank no va a discutir. Frank simplemente va a señalar al 32%. Entonces, aquí están las matemáticas. Frank quiere trabajar hasta los 67. Los datos dicen que Frank probablemente se detendrá a los 62. Frank no puede elegir en qué 63% termina. Frank no puede programar sus eventos de salud. Frank no puede garantizar que su empresa lo mantenga en el puesto. Lo que Frank puede hacer es decidir jubilarse a los 60 en sus propios términos con un plan que él mismo elaboró, en lugar de jubilarse a los 62 con 2 semanas de indemnización y un perfil de LinkedIn que no se ha actualizado desde 2018. Irse en tus propios términos y ser forzado a irse son experiencias muy diferentes. Una de ellas la controla Frank. Frank probablemente debería controlar la que puede.
La segunda razón es que la generación X está envejeciendo peor que sus padres. El padre de Frank se jubiló a los 65. Luego jugó al golf durante 15 años. El padre de Frank está bien. Frank asumió que él también estaría bien. En marzo de 2026, las actas de la Academia Nacional de Ciencias publicaron un estudio. El estudio analizó los patrones de mortalidad en los estadounidenses nacidos después de 1970. Los hallazgos no fueron alentadores. Esta cohorte, que incluye a la mayoría de la generación X, está experimentando tasas de mortalidad peores que la generación anterior a la misma edad. No ligeramente peores, sino notablemente peores en múltiples categorías. Enfermedades cardiovasculares, cáncer y lo que los investigadores llaman muertes por desesperación, que es el término clínico para morir por estrés, adicción y la experiencia general de ser un miembro de la generación X en el siglo XXI. ¿Muertes por desesperación? ¿Qué significa eso? Frank lo explicará. Frank usará una cafetera. Imagina que tu cuerpo es una cafetera. Una cafetera Boomer funcionó durante 40 años. El mismo modelo, confiable, preparaba café todas las mañanas, se jubiló tranquilamente a los 72 y se fue a Florida. La cafetera Janax ha estado funcionando con el voltaje incorrecto desde 1995. La cafetera tiene una pequeña grieta. La resistencia está sobrecargada. La máquina todavía prepara café, pero ahora hace un ruido. Frank lo llama el clic. La cafetera Boomer esperaba 25 años de buenas mañanas después de jubilarse. La garantía del modelo Janax es más corta y los términos son diferentes. Los padres de Frank pudieron esperar hasta los 67 y aún tener una década de años saludables, móviles y sin dolor por delante. Los datos dicen que la ventana de Frank es más estrecha. La brecha entre la edad de jubilación y el momento en que tu salud comienza a tomar decisiones por ti se está reduciendo, especialmente para la generación X. Como bastante bien. Hago ejercicio a veces. Estoy bien. Frank se alegra. Frank también sabe que las enfermedades cardiovasculares y el cáncer de colon no requieren tu permiso. NK no intenta ser pesimista. Frank intenta ser preciso. El punto es simple. Tus padres podían permitirse esperar hasta los 67 porque tenían tiempo después de los 67. Puede que tú no tengas el mismo margen. Esperar hasta el momento financiero perfecto para empezar a vivir tu vida es una estrategia razonable hasta que deja de serlo. A Frank le gustaría ir de excursión mientras sus rodillas aún funcionan. Frank está sacando esto a colación ahora. Tercera razón, la generación X está siendo presionada por ambos lados. Frank tiene una madre. La madre de Frank tiene 79 años. La madre de Frank necesita cosas. Frank también tiene un hijo de 17 años. El hijo de 17 años de Frank también necesita cosas, cosas diferentes, cosas igual de caras. Frank está en el medio. Frank siempre está en el medio. Según el Pew Research Center, el 54% de los miembros de la generación X de entre 40 y 49 años tienen un padre vivo de 65 años o más y, al mismo tiempo, están criando a un hijo menor de 18 años o manteniendo económicamente a un hijo adulto. La generación X tiene la mayor concentración de lo que los investigadores llaman la generación sándwich de cualquier cohorte en la historia de Estados Unidos. De acuerdo, cuidar de los demás es parte de la vida. Frank está de acuerdo. Frank no se queja de cuidar de los demás. Frank está haciendo cálculos. Los cuidadores de la generación sándwich gastan un promedio de $10,000 y 1,350 horas al año gestionando las obligaciones de cuidado combinadas. 1,350 horas, esos son 56 días completos al año.
Un estudio nacional de la Universidad de Michigan encontró que las personas que gestionan ambos tipos de cuidado tienen el doble de probabilidades de reportar dificultades financieras sustanciales en comparación con las personas que solo cuidan a un padre anciano. 36% frente a 17%. También tienen significativamente más probabilidades de reportar dificultades emocionales sustanciales, 44% frente a 32%. Frank no es una estadística, pero Frank se reconoce en estos números. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Dejar de cuidar de los demás? No, Frank no está sugiriendo eso. Frank está sugiriendo algo más específico. Ahora mismo, Frank está pagando el cuidado de su madre y los gastos de sus hijos y trabajando a tiempo completo en un trabajo de alta presión para financiar ambos. Frank está haciendo 3 cosas al máximo esfuerzo. Frank está haciendo esto indefinidamente. En algún momento, las matemáticas cambian. El niño se independiza. La situación de cuidado de los padres se vuelve más permanente y estructurada. La presión media disminuye un poco. Y en ese lapso, Frank sigue trabajando en el mismo trabajo agotador de siempre, quemando el mismo combustible para obtener rendimientos decrecientes. Dar un paso atrás en la carrera principal, no parar, sino dar un paso atrás, a menudo cuesta menos de lo que parece. Porque los costos de cuidado subcontratado que desaparecen cuando Frank tiene tiempo real para administrar las cosas él mismo pueden superar lo que Frank ganaba en casa después de impuestos. El tiempo es el recurso que realmente le falta a Frank, no el dinero. No puedo simplemente renunciar a mi trabajo porque estoy cansado. Frank no está diciendo renunciar. Frank está diciendo planificar. Frank está diciendo que el plan de trabajar hasta los 67 años, pase lo que pase, no tiene en cuenta el hecho de que Frank ya tiene 3 trabajos y solo uno de ellos aparece en un nómina. Razón 4. Probablemente necesitas menos ahorrado de lo que crees. Frank tiene un número en la cabeza. El número es grande. El número proviene de un artículo que Frank leyó en 2022. El artículo decía que Frank necesita $1.46 millones para jubilarse cómodamente. Frank no tiene $1.46 millones. Frank tiene significativamente menos de $1.46 millones. Frank ha empezado a evitar el artículo. Aquí hay una actualización que a Frank le puede resultar útil. El estudio de planificación y progreso de Northwestern Mutual 2025 descubrió que la cifra mágica de jubilación ampliamente citada se redujo en $200,000. Ahora es de $1.26 millones. La inflación se estabilizó. La cifra se ajustó. Las reglas del juego cambiaron, pero por una vez se movieron en la dirección de Frank. Vale, pero sigo sin tener $1.26 millones. Frank lo sabe. Frank tampoco lo tiene. La mayoría de los de la generación X no lo tienen. La encuesta de jubilación de Schroders 2025 en Estados Unidos preguntó a los de la generación X cuánto esperaban haber ahorrado para la jubilación y cuánto creían que necesitaban. El promedio de la generación X espera jubilarse con $711.771. El promedio de la generación X cree que necesita $111.747. Esa es una diferencia de unos $45.000, la mayor diferencia de cualquier generación encuestada. Solo el 16% de la generación X cree haber ahorrado lo suficiente. Así que vamos atrasados. Genial. Muy útil. Frank no ha terminado. La cifra, el 1.26 millones, el 1.1 millones, o cualquier versión que actualmente le cause ansiedad a Frank, se basa en el gasto máximo. Supone que Frank seguirá gastando al nivel actual para siempre. Frank tiene ahora 54 años. ¿Tiene una hipoteca o la ha pagado recientemente?
Tiene un hijo en casa o que acaba de irse. Tiene ropa de trabajo. Tiene que desplazarse al trabajo. Tiene todos los gastos que conlleva ser un adulto plenamente operativo en los años de mayor actividad profesional y familiar. A los 60, muchos de esos gastos han desaparecido o se están reduciendo. La hipoteca está casi terminada. Los hijos son más independientes. Frank deja de comprar ropa de trabajo. Deja de desplazarse al trabajo. El estilo de vida de Frank se vuelve naturalmente más económico sin que él haga nada drástico. Los planificadores financieros llaman a los años entre los 45 y los 60 los años de mayor gasto. Después de eso, el gasto disminuye de forma constante. Si Frank ha pagado la casa, su capacidad real de supervivencia es menor. El número mensual es entre un 30 y un 40% menor que el número cómodo que ha estado usando como objetivo. Frank se ha estado midiendo con la regla equivocada. La regla fue hecha para una versión de Frank que ya no existe después de los 60. ¿Pero qué pasa si vivo más de lo esperado y me quedo sin dinero? Frank respeta esta preocupación. Frank abordará esta preocupación en la razón 5. Razón 5. Jubilarse temprano no significa dejar de trabajar por completo. Frank quiere ser muy preciso en algo. Cuando Frank dice jubilarse, Frank no quiere decir sentarse en una mecedora y esperar. Frank tiene 54 años. Frank no tiene una mecedora. A Frank le preocupan las mecedoras. La jubilación para la generación X no se parece a la jubilación de sus padres. Sus padres dejaron de trabajar y ahí terminó la historia. Punto final. Se acabaron los caserles de golf. La jubilación de la generación X es diferente. Los datos muestran que ya es diferente. Según el informe de Hostinger de 2026 sobre trabajos secundarios, el 33% de la generación X ya tiene un trabajo secundario en este momento mientras aún trabaja a tiempo completo. Un trabajo secundario promedio genera $751 al mes. No es una fortuna. Tampoco es insignificante. Es el pago del seguro del auto, los servicios públicos y la comida. Es la parte del presupuesto mensual que permite sobrevivir a una jubilación anticipada mientras el fondo principal permanece intacto y sigue creciendo. No quiero trabajar en la jubilación. Ese es el punto. Frank entiende lo que siente. Frank también explicará por qué este enfoque es un poco inexacto. Los $751 al mes no son Frank trabajando arduamente en un trabajo que odia. Los $751 al mes son Frank haciendo lo que realmente se le da bien, en su propio horario y por sus propias razones, consultoría, trabajo independiente, aquello en lo que Frank se ha perfeccionado durante 30 años y por lo que una persona más joven pagará porque aún no tiene su experiencia. Los investigadores lo llaman la economía puente. La generación X es el principal objetivo porque posee el mayor nivel de conocimiento institucional de cualquier grupo de trabajadores. Han visto cosas. Han solucionado problemas. Han mantenido en funcionamiento cosas que no deberían haber estado funcionando. Ese conocimiento tiene valor. Tiene un valor de trabajo flexible a tiempo parcial desde casa los martes. ¿Qué pasa si nadie quiere contratarme como consultor? Frank responderá a esta pregunta con otra pregunta. ¿El empleador actual de Frank se pone un poco nervioso cuando Frank se toma vacaciones? ¿El gerente de Frank le hace preguntas que sugieren que no entienden del todo lo que hace? ¿Alguien ha dicho alguna vez, Frank es el único que sabe cómo funciona esto? Si es así, Frank es consultor. Frank simplemente aún no ha empezado a cobrar por ello. Las cuentas son sencillas. Frank se jubila de su trabajo principal a los 60 años. Los ahorros de Frank dejan de agotarse y empiezan a crecer solos. Frank realiza trabajos de consultoría ligeros que generan entre $750 y $1,500 al mes.
Ese dinero cubre los gastos diarios. Frank no toca la cuenta principal. La cuenta principal tiene entre 3 y 5 años más de crecimiento tranquilo antes de que Frank necesite retirar dinero en serio. Frank retrasa la jubilación, retrasa los grandes retiros. La situación financiera de Frank en 5 años es mejor que si se hubiera quedado en su trabajo a tiempo completo, agotándose, gastando al máximo y contando los días hacia un número que seguía aumentando. ¿Y si no encuentro trabajo de consultoría? Frank reconoce que es posible. También reconoce que quedarse en un trabajo de alta presión para siempre, por si acaso, es un plan con sus propios riesgos, que Frank cubrió en las razones 1 a 4. Frank quiere decir una cosa más. Frank no es asesor financiero. Frank no le está diciendo a nadie que vacíe su 401k mañana y se mude a la playa. Frank dice que el plan que la mayoría de la generación X está siguiendo, simplemente seguir trabajando, es un plan. Frank no está diciendo que sea estúpido. Frank dice que tal vez no sea el plan que Frank cree que es. Frank se va a casa ahora. La rodilla de Frank está haciendo de las suyas otra vez. Frank sugiere que mires los números. Si te gustó este video, por favor, pulsa el botón de me gusta y suscribirse abajo y mira este video a continuación. Frank lo verá ahí.